Musical. Hoy día viernes, culminando la semana pasada por lluvia. Bueno, y así va a estar durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo se pronostica lluvia, ya comenzando la temporada de huracanes 2020. Eh, y bueno, nada, nos tocará seguir como hemos estado todo este tiempo desde la casa porque tenemos el tema de la pandemia y también que digamos, limita, ¿no? Nos limita bastante en cuanto a la movilidad y lo que uno puede hacer, etcétera. Ya recordar también hoy viernes comenzaba ya la reapertura de de algunos parques temáticos, también la reapertura de bares, restaurantes, etcétera. Y bueno, poco a poco se trata de normalizar todo un poco, pero va a tomar tiempo, sobre todo de la parte psicológica, digamos. La parte psicológica va a tomar un buen tiempo y bueno, la gente tiene que irse habituando. Estoy haciendo algo mal en el sentido que no estoy, o sea, estoy dando la bienvenida, hoy es viernes, ahorita vamos a presentar al invitado del día de hoy, pero quiero agradecer como siempre. Vamos a empezar por lo primero. Vamos a agradecer y recordarles que llegamos a ustedes todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a través de más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Nos pueden escuchar desde la ciudad de Orlando a través de 100.7 en su dial de frecuencia modulada. Fuera de esa área de cobertura, nos pueden buscar a través del www.más100fm.com. Recomiendo Explorer o Mozilla para mayor comodidad. También facebook.com/más100fm. Ahí nos pueden ver. Seguirnos, @más100fm, Twitter, Instagram y Facebook, @caja musical piso en Twitter, Instagram, Facebook y también a través del www.cajamusicalv.blogspot.com para nuestro blog si nos quieren leer y a través de nuestra cuenta de YouTube Caja Musical. Quiero saludar a Zuli Quiñones que se conecta desde California. Un abrazo, gracias por la sintonía. Gracias a la gente que se está conectando, veo varios en línea, aunque de manera oculta. Pero bueno, por ahí veo que varias gente se va conectando poco a poco. Darle las gracias nuevamente a Efraín González. Gracias a él podemos llegar a ustedes de manera remota y gracias a la tecnología, gracias al Skype en este caso. Recordar que no tenemos ya 2 meses saliendo desde estudio improvisado en casa. ¿Será que yo voy a blurear la cámara? No, así se ve bien, la dejo así y no sigo encadenado. Voy a presentar al invitado de hoy. Hoy vamos a estar con Javier Serrano. Bueno, ¿cómo ponerle a Javier? Él es capacitador, es músico y es diseñador gráfico y es un buen amigo sobre todo. Creo que necesitas un poco de luz porque por ahí te veo, está oscura esa cámara, pero vamos a decir, tienes Vale, una déjame luz ver de... si arreglo aquí el... No sé si me puedes oír bien. Te oigo loud and clear. Good, dame un segundo. ¿Cómo Justo no? empezó a llover ahora. Bueno, aquí tiene rato en eso. Estamos ya con nuestro invitado de hoy, Javier Serrano. Vamos a esperar que él termine de jugar ahí. No sé qué es lo que está haciendo Javier. Ya terminé. Está bueno. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te va? Oye, gracias por la invitación, Nacho. Bueno, estoy bien, afortunadamente bien y también, bueno, preocupado por todo lo que está ocurriendo también o ha ocurrido en las últimas semanas aquí en Estados Unidos. De hecho, creo que vamos a hablar un poco sobre esas cosas que pasan. Vamos, sí, hoy bueno, honestamente, yo quería hacer un programa relajado, pero evidentemente este programa trata temas de actualidad, lo que va sucediendo el día a día, digamos, en la Florida Central, en Venezuela, y con la comunidad hispana, digamos, y evidentemente han sucedido muchísimas cosas desde los últimos 11 días para acá. Mm. Ya teníamos antes el tema del coronavirus, ya teníamos el tema digamos, la posible reapertura económica, que también lo vamos a estar tocando hoy, pero de repente se nos asomó esto, no sé si quieras comenzar conversando sobre este tema, se nos asomó el tema o sea, lo sucedido, ¿no? Con este ciudadano George Floyd y, bueno, todo lo que ha venido sucediendo desde ese momento para acá y hablar también un poquito de los precedentes, que había sucedido algo en Brunswick, Georgia, en febrero, pero salió a la luz pública también hace poco menos de un mes. Y bueno, por ahí si quieres podemos conversar un poquito, comenzar el programa hablando de eso, ¿te parece? Sí, claro que sí, Nacho. Mira, quiero hablar un poco sobre el tema de George Floyd, porque en realidad la situación que ocurrió con él me recuerda mucho
de los años que viví en Michigan. Yo cuando vine de Venezuela viví en Michigan primero y Michigan era un sitio que durante ese tiempo también tenía unos conflictos horribles en cuanto al tema del racismo entre, bueno, lo que hoy en día nos referimos a las personas blancas o a las personas negras. Eh, Detroit, yo trabajé en Detroit, en la ciudad de Detroit, y Detroit es una ciudad que tiene una comunidad de afroamericanos bastante grande. Y me llama la atención que después de tantos años, parece que con tantos avances tecnológicos, el tema de la humanidad y en este caso del racismo no avanza, no ha avanzado. Coincido contigo, plenamente. Sí. Y de verdad que en Detroit también la situación era bastante pesada. Nosotros, por ejemplo, en la compañía para la cual yo trabajaba, que trabajaba en recursos humanos precisamente, nosotros hacíamos capacitaciones precisamente sobre el tema de la diversidad en el trabajo. Capacitábamos al liderazgo de la compañía precisamente para entonarse un poco con las diferencias culturales entre los trabajadores de la compañía. Recuerdo muy bien, hablábamos un poco sobre la parcialidad de las personas cuando hablan de una cultura o de la otra o de unos grupos y otros y cómo eso afecta obviamente cómo uno ve a los demás. Entonces, bueno, es un tema de antaño, pero lo que quiero decir es que, por lo menos en mi caso, que llevo 25 años en Estados Unidos, me asombra que con tantos avances en tantos frentes, el tema del racismo en Estados Unidos es un problema muy grave y que no, al parecer, no ha cambiado mucho en tanto tiempo. Fíjate que dices algo bien interesante ahí. Yo mientras te escuchaba veo tu franela y recordaba que hace 2 días tuve a Wincho Schaffer, bajista de Sentimiento Muerto. Recordaba que me estaba acordando de la conversación con él. Y de Edgar Jiménez por la franela, ¿no? El diseño. Está muy bonita la franela, luego hablamos de eso. Vale. Ciertamente parece increíble que Estados Unidos a estas alturas, como bien lo dices tú al comienzo, fíjate, el mismo día que estaba llegando la primera misión tripulada en 9 años al espacio proveniente de este país, con inversión de una compañía americana, etcétera. Aunque bueno, él es de origen australiano, surafricano, pero igual es un ciudadano americano, o canadiense también tiene, Elon Musk, pero fíjate, paralelamente, mientras sucedía eso, ese avance tan importante a nivel tecnológico, a nivel, o sea, de la importancia que pueda tener para la humanidad, paralelamente a eso, veíamos saqueos, veíamos golpizas, veíamos brutalidad, o sea, excesos de la policía. Y ciertamente, yo escuchaba hoy el famoso discurso de Martin Luther King antes de prepararme para el programa. Estamos hablando que en los 60 eso. Y parece increíble que, bueno, en ese momento se están cumpliendo 100 años de la abolición de la esclavitud en el momento de su discurso en Washington. Y, bueno, ya han pasado más de 150 años y no se parece avanzar, ¿no? Siguen habiendo esos problemas por el color de la piel de la gente. Y aparentemente uno dice, bueno, ¿cuál es la salida? Que poner leyes más estrictas, dar castigos ejemplares a los que incurren en discriminación. Estamos hablando que del año 68, cuando es ese discurso de Martin Luther King, para acá, pareciera más bien que ha habido retrocesos en algunos aspectos. Evidentemente ya no hay segregación de manera permitida en las leyes, pero recordamos lo que sucedió con Rodney King a principios de los 90 en Los Ángeles, recordar lo que, bueno, estamos ahorita ocupándonos del caso de George Floyd, recordar lo que sucedió en Brunswick, Georgia, a finales de febrero, que se vio a la luz pública. Hoy precisamente era la primera audiencia, la audiencia preliminar, y los 3 sujetos, uno ex policía, por cierto, uno de los 3 sujetos que grabó con el celular dijo, bueno, sí, hubo epítetos
evidentemente para nosotros como venezolanos podríamos decir la palabra, pero sabemos que aquí no se debe decir. Resulta que cuando ya le disparó 3 tiros y lo ve muerto en el piso, dice, no, pero no importa, porque es simplemente la palabra con N, que no se puede decir. Entonces, evidentemente es un crimen de odio, ¿no? Un crimen racial. Entonces, cuando tú ves que suceden esas cosas y son tan repetitivas, tan constantes, y nosotros, bueno, en tu caso tú eres ciudadano americano, pero tú eres miembro de una minoría, al igual que yo, porque no somos considerados blancos, sino hispanos, como quieran decirlo. Eh, ¿Cómo ves tú ese tema? Porque si bien la primera minoría, si se quiere, la más importante hoy en día son los hispanos, no es para nada vocal. Los hispanos jamás se meten, jamás los ves protestando, aunque siempre hay abusos policiales contra ellos, nunca protestan, nunca, digamos, no somos vocales en ese aspecto. Bueno, los que son ciudadanos y tienen derecho a hacerlo no son vocales. Bueno, me haces acordar de el primer año en el que viví en Estados Unidos. Cuando recién empecé a estudiar inglés, precisamente recuerdo a mi profesora aclarándome, ella en la clase una vez, bueno, me dijo por separado, me dijo, Javier, aquí en Estados Unidos las personas cuando se dan cuenta de que no hablas el inglés o no hablas bien el inglés, te consideran una persona menos inteligente, lo cual es una manera de pensar errónea. Porque es absurdo, es absurdo. El hecho de que tú hables bien un idioma o no significa que no seas una persona capaz de hacer tantas otras cosas. Entonces, esa es una de las primeras cosas que se me vino a la cabeza y nunca se me olvidó. Y sí, bueno, afortunadamente a mí siempre me gustó el idioma y gracias a eso quizás se me hizo fácil aprenderlo y me encantan los dos idiomas y trato de utilizarlo los dos lo mejor posible. Esa es una de las cosas que te quería decir. La otra, bueno, la referencia que hiciste sobre Rodney King, precisamente con lo que pasó con George Floyd, reviví precisamente el video sobre la paliza que le dieron a Rodney. Y luego cuando hubo esa cantidad de saqueos, gracias a ello, la paliza que le dieron al chofer de este camión, ¿verdad? Varias personas afroamericanas lo pararon, lo bajaron del camión, una persona caucásica, blanca, y le dieron una golpiza horrible que también está grabada y está disponible en YouTube. Entonces, bueno, esas no son las maneras la manera de arreglar el problema. Primero, yo pienso que es importante que el liderazgo de Estados Unidos admita el problema, ¿verdad? Hay que empezar con eso, la admisión del problema. Y bueno, ya así como tantas personas o tantas tecnologías se ha desarrollado en el país para llevar al hombre a la luna múltiples veces y bueno, recientemente vimos el despegue de la cápsula Dragón. Yo pienso que también hay que dedicarle tiempo a algo tan importante como lo es las relaciones humanas. Porque, y de hecho, lo que ocurrió con la NASA, quizás eso también lo podemos traer en la conversación, y es que cuando las personas deciden trabajar en conjunto, mira lo que son capaces de lograr, ¿no? Cómo hicieron el lanzamiento de SpaceX, de Dragon, bueno, un cohete fabricado ahora en Estados Unidos con astronautas de aquí. Fue súper emocionante, por supuesto, ver cómo lo lograron, cómo se hizo, cómo no tuvo realmente ningún problema y luego ver cómo la cápsula pues llegó a la Estación Internacional en el espacio. Eso, bueno, es asombroso, es maravilloso, cuesta una cantidad de dinero, pero lo que quiero decir es que ese es el producto del trabajo en equipo. Entonces, imagínate tú si en Estados Unidos, bueno, se tomaran varias medidas precisamente para que la gente evite los problemas raciales y pueda trabajar en conjunto con personas de otros países. Te lo digo también porque en mi caso, por ejemplo, sí, yo también recién llegado a Estados Unidos sufrí o me vi expuesto a algún tipo de discriminación por parte de personas, bueno, nacidas aquí y prácticamente ya tenía esa expectativa, lo esperaba que me pasara. Pero yo creo que una de las cosas que me ha ayudado a mí primero es adaptarme a la cultura aquí, conocerla,
entender a las personas, por qué hablan así, por qué hacen las cosas que hacen, los chistes que hacen, la manera en que trabajan. Todas esas cosas han servido para, bueno, precisamente para evitar que las personas que son diferentes a ti te traten como no te gusta. No, evidentemente eso que dices tú ahí es bien interesante porque evidentemente hay que respetar la cultura del país que te acoge, hay que conocer la cultura y evidentemente tratar de adaptarse de la mejor manera posible. Y la primera forma de adaptación es aprender su cultura y su idioma. Eso es totalmente cierto. Lamentablemente vemos que muchas veces los hispanos, para no hablar de venezolanos, se enguetan y por lo general muchísima gente, uno ha oído casos, gente que no, yo tengo viviendo en Miami 12 años, 13 años y no hablan ni una pizca de inglés. Evidentemente eso no ayuda a integrarse y no ayuda a superar esas barreras. Fíjate tú, ahora que lo estás pensando, si te puedo interrumpir. ¿Cómo no? De las mejores experiencias que yo he tenido a nivel laboral y personal también ha sido cuando la gente del grupo con el que estoy son personas de varios países. Okay. Y no hay, digamos, una mayoría de un país específico, sino las personas son de varios países, entonces tú, sabes, tienes que, estás aprendiendo un poco de cómo te expresas, estás prácticamente aprendiendo de la otra persona, reflexionando un poco sobre cómo hablan, sobre las culturas, las costumbres que tienen. Eso a mí, por ejemplo, desde que llegué a Estados Unidos, bueno, lo viví también porque cuando estudié inglés, precisamente las personas con las que estudiaban eran de todas partes del mundo y no podíamos comunicarnos porque no sabíamos el inglés, pero de alguna manera u otra, a través ya sea de las experiencias vividas de la humanidad precisamente, no encontramos la manera de comunicarnos y no sé, fueron experiencias extraordinarias por eso, porque cada uno se interesaba por saber de la otra persona y era un interés genuino por saber, bueno, cómo vives tú, cómo piensas tú, cuál es tu idiosincrasia sobre la vida, tu filosofía. Entonces, no sé, a mí me pareció, por ejemplo, y siempre lo recuerdo, las experiencias cuando son con grupos diversos de personas son bien interesantes por eso. Fíjate que no, la idea, en esta conversación que está bien amena, es más, no vamos a hacer la primera pausa todavía, vamos a seguir conversando. No voy a hacer un recuento histórico porque evidentemente ha habido muchísimos casos, ¿no? de violencia, en este caso, de tanto de crímenes de odio como de abuso de autoridad por ser una minoría o miembro de una minoría. Por acá Zuli Quiñones nos comenta el violento empujón que sucede por parte de la policía a un manifestante de 75 años. Vimos el video esta mañana, eso sucedió en Buffalo, en Nueva York. Y una persona de 70 y tantos años, bueno, 75, se vio después, señor alto, delgado, cabello blanco, digamos, no increpó ni siquiera de manera violenta, pero se interpuso entre uno de los policías y simplemente lo empujó, cayó al suelo y cuando se va a parar se ve, prácticamente casi pierde el conocimiento, se le cae el teléfono de la mano y vemos un charco de sangre y no lo ayudaron, ni siquiera lo dejaron ahí. Entonces, como consecuencia de eso, los dos policías que estuvieron involucrados directamente fueron suspendidos sin paga y la reacción de parte del cuerpo policial, que me pareció muy lamentable, es que 57 de esos policías renunciaron en solidaridad con los otros dos policías. En el video se ve claramente cuando es empujado, cuando es una persona mayor. O sea que ahí entonces estamos hablando de brutalidad policial, de abuso de poder, como se quiera llamar, abuso de autoridad, y entra un factor muy importante, como te comentaba, no quiero hacer un recuento histórico, porque son muchísimos los casos, también un par de vivencias, no personales, pero sí de conocidos míos, que te podría nombrar una acá en Florida y una de una conocida justamente en Minnesota, en una universidad, pero no vamos a hablar de eso hoy, pero sí quiero hacer hincapié y pedir tu opinión, porque decías que el liderazgo de un país, y en este caso de la nación más importante, más poderosa del mundo, a mi manera de ver no ha estado a la altura de los acontecimientos, ¿no? ¿Qué opinión te merece, sin entrar en el plano político, sin juzgar, qué opinión te merece cómo se ha llevado de parte de la máxima jefatura de los Estados Unidos
este tema, pues. ¿Se ha Sí, buscado bueno, realmente unidad entre los ciudadanos de este país? no, yo pienso que no. Yo pienso que la actitud del liderazgo de Estados Unidos, al contrario, ha servido quizás para dividir, por utilizar una palabra sencilla, um, a los ciudadanos de este país. Entonces me parece que la actitud que tiene, bueno, el presidente de Estados Unidos no ha servido para atraer a los ciudadanos los unos a los otros, sino al contrario, ha servido como para intensificar un poco las diferencias entre las personas de una manera negativa. Ojo, las diferencias no significa que sean malas, al contrario, lo más probable es que tienen muchas cosas positivas cuando una persona piensa diferente a otra. Sobre todo al momento de encontrar soluciones. Pero volviendo a tu pregunta, yo pienso que la administración actual, al contrario, ha contribuido a que la gente se sienta desilusionada de Estados Unidos y que haya más tensión entre los ciudadanos de acá. Mira, por acá, sí, sí, sin duda alguna, antes de pasar a un par de comentarios que tenemos ahí, Mm. eh, los líderes, ¿no? Los llamados líderes del momento, su labor, evidentemente, es gobernar, en este caso, para 300 y pico millones de personas, a todos por igual, y unir, evidentemente, a los distintos factores, no como hizo el difunto en Venezuela, que dividió el país entre ricos y pobres, y bueno, todavía estamos viendo las consecuencias 21 años después. Un ejemplo de unión, un ejemplo de eso, el más concreto en cuanto, o sea, político se refiere, lo tenemos en Nelson Mandela. Llegó al poder en una Sudáfrica dominada históricamente por los blancos, donde hubo apartheid, que bueno, es un caso de, digamos, de segregación racial aún más fuerte que el que existió acá en Estados Unidos. Y el tipo dijo, bueno, la mayoría de la gente quería venganza. Dijo, bueno, ¿cómo voy yo a atacar a los blancos si esos 7 millones casi en ese momento, hoy en día son 6 millones más o menos, 5 millones y tanto, de blancos son ciudadanos de este país, nacieron aquí, tienen empresas, tienen inversiones, todavía, o sea, controlan el ejército de este país. Y él hizo lo más sensato posible, pues unió al país en un solo fin, que era llevarlo hacia adelante. Sudáfrica para nadie es un secreto, es una de las naciones, es una nación desarrollada, a pesar de todas sus limitaciones, y el tipo logró la reconciliación nacional. Entonces, eso es un líder, y no uno que divide, ¿no? Uno que crea separación y odios, o los aflora, odios que siempre han existido, división que siempre ha existido, pero la exacerba, y suceden cosas como lo que sucedió en Brunswick, como lo que sucedió hace unos días en Minnesota. Nos envía Zully un comentario, nos dice, no tenemos líder, tu invitado lo dijo todo. Bueno. Y Nancy nos dice que si está de acuerdo a tu experiencia, pregunta, ¿crees que acá en Florida es más fácil de aprender mejor el idioma o se aprende mejor más al norte de los Estados Unidos? Bueno, todavía no nos vamos a mudar al norte, pero sin duda alguna que mientras menos personas hablen tu idioma natal, mejor. Se hace más fácil. Yo tuve esa ventaja que salí de Venezuela y llegué a Michigan, que era un sitio en ese entonces en el que las personas que hablaban español podía contar con los dedos de la mano. Claro, te ves forzado a hablar el idioma y lo aprendes de mejor manera y más rápido, probablemente. Sí, era una cuestión de supervivencia en ese entonces, la verdad. Está bien. Mira, te quería preguntar, todavía nos quedan 5 minutos para la primera pausa, la pausa comercial. Bueno, la que va a ser nuestra primera pausa del día de hoy, la pausa comercial. Quería hablar un poquito de tu etapa de músico, ¿no? Tu hobby, etcétera, y los momentos que ejerciste, o sea, que participaste más en la música. Ahora, te hago una pregunta. Tú eres de Valencia. Bueno, yo soy caraqueño, yo nací en la Santiago de León y viví en Los Palos Grandes, pero mis padres se mudaron, bueno, nos mudamos todos a Puerto Ordaz, entonces me crié en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Para el otro lado. Al otro lado.
No, porque tenía curiosidad por tu apellido, que bueno, no es que no sea común, pero tampoco hay tantos. Quería saber si estabas relacionado con Ezequiel o con Mariana Serrano. No. Ah, Tienes bueno, que, tienes, tienes que presentármelos. no, Ezequiel es un gran productor y músico venezolano, productor de los primeros discos de Giordano, por ejemplo. Saxofonista y tocó en sus primeros 4 trabajos. Y bueno, ha trabajado con muchísima gente. Y Mariana, su hija, que es más o menos contemporánea con nosotros, es una cantante y músico venezolano también. Pero Bueno, ellos vivieron en Valencia mucho tiempo, por eso te hago la pregunta. ojo, cuando viví en Venezuela, todo el mundo quería que le presentara a Eduardo Serrano. Ah, bueno, pero ese es otro No, pero no es personaje. familia mía. Somos Ese primos lejanos, le decía, somos primos lejanos. ese es otro personaje. Bueno, conversemos un poco, Javier, no sé si quieres, o tenemos un par de temas ahí, pero los podríamos dejar Sí. después de la pausa, que eran el tema de un compatriota nuestro, Ulises Corrales. Y también quería hablar un poquito de la reapertura económica, pero antes, más ligero, como nos quedan solo 3 minutos, para esta primera pausa, conversar un poco sobre tu etapa de músico y ver si al regreso nos podías tocar algo, al regreso de la pausa comercial. Si es que necesitaría la batería. Yo fui baterista durante 5 años en Puerto Ordaz. Tuve un grupo que, bueno, pasó un poco como a nuestro compañero Jaime, que a mí me reclutaron para tocar en ese grupo, la batería, grupo que se llamó Cuarto Jinete. Ok. En realidad no grabamos un disco. Lo más grande que hicimos en ese entonces fue le abrimos un concierto a Desorden Público y a un grupo que se llamaba La Nave. La Nave, excelente. Entonces, Girasol. esa noche con Desorden, La Nave y Cuarto Jinete fue espectacular, por supuesto, conocerlos a todos, disfrutamos bastante. Pero años más tarde, cuando vine a Estados Unidos, ya años después de que viví aquí, tuve la oportunidad de irme en un crucero como músico y tocar la batería en un grupo de canciones top 40s, canciones pues para que la gente bailara y esa también fue una experiencia inolvidable precisamente porque estuve metido en un crucero 3 meses. El crucero salía desde Fort Lauderdale en Florida, pasaba por Aruba, Jamaica, Colombia. Con el crucero viví el cruce del Canal de Panamá, nunca lo había experimentado anteriormente, entonces, bueno, como nosotros trabajábamos en el crucero, teníamos acceso a espacios en el barco que otras personas no lo tenían. Entonces, pasar por el Canal de Panamá y tener acceso a esa vista y bueno, a toda la historia de lo que fue el Canal de Panamá, por supuesto, fue súper interesante. En un momento estás en el Caribe y unas horas después estás en el Pacífico. Bueno, paramos en Nicaragua, en México, y luego nos devolvíamos. Entonces, toda esa aventura duraba 10 días. Cada 10 días volvíamos a Estados Unidos a recoger pasajeros nuevos y bueno, mi trabajo era entretener a los pasajeros. Yo era uno de los músicos, de tantos músicos que trabajan en un crucero. Ese crucero en particular tenía una banda de músicos que trabajaban en el teatro, tenías, aparte de eso, una banda de jazz. Y luego estábamos nosotros, que éramos los que tocábamos música contemporánea de la radio para que la gente bailara y se entretuviera. Bueno, suena divertido eso. Sí. También me gustaría hablarte de el tributo precisamente que le hicimos a este maravilloso grupo que nos influenció a muchos en Venezuela, Sentimiento Muerto. Eso ocurrió en el 2014 en Miami. No sé si me queda tiempo para hablar un poco de eso. Lo podemos hablar al regreso si quieres. Vale. A las 8:30. Efraín, si nos escucha, nos vamos a la primera pausa musical y al corte para identificar y ya regresamos más con Caja Musical hoy viernes. Adentro hay más espacio que afuera, dije viendo el sol desde el jardín. Si no traes medicinas no vengas, la muerte aún no
detrás de una mentira, una verdad. Raras veces te encuentro, por mucho que vaya a Getsemaní. Recuerdo frases del Evangelio cuando estoy cansado, vuelvo a ti. Ansiedad, detrás de una mentira, una verdad. Ansiedad, detrás de una mentira, una verdad. No lo muevas, escuchas Caja Musical con Ignacio Carrasquero por Más 100.7. Bueno, y recordarles a ustedes que llegamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Nos pueden sintonizar a través del 100.7 si están en la ciudad. Fuera de esa área pueden visitar www.más100fm.com o www.facebook.com/más100fm y nos pueden escuchar y ver totalmente en vivo o diferido también a través del Facebook. Recordarles también que llegamos a ustedes gracias a Dianetics, la ciencia moderna de la salud mental. Más de 50 años, un bestseller en más de 55 idiomas, disponible en libro, audiolibro, DVD o curso a distancia. Muchas gracias a ellos por la confianza. Seguimos hablando con nuestro invitado de hoy, Javier Serrano. Hablamos un poquito antes del corte de ese tributo a Sentimiento Muerto que se realizó en la ciudad de Miami. Cuéntame qué músicos te acompañaron. Bueno, ese fue... comentar ahí que, a Zully le encantó la canción. Bueno, esa canción es de Melancólicos Anónimos, de su disco Inscripciones Abiertas, y el tema Ansiedad. Ahora sí seguimos con Javier. No, muy bueno el tema, precisamente. A mí también me gustó mucho. Bueno, ese evento, como te había dicho anteriormente, ocurrió en el 2014. Precisamente fue una idea entre mi amigo Luque Grande, que lo conoces, y yo en algún momento hablamos sobre, hacerle el tributo a la música de ese grupo, y a él se le ocurrió invitar a otros cantantes, que fueron populares en Venezuela en la época, digamos, a finales de los 80, principios de los 90, que ahora precisamente viven en Miami. Entonces, Luque se encargó prácticamente de la organización, y lo interesante del tema es que él también participó. Él cantó varias canciones de Sentimiento Muerto. Yo diría que quizás fue un poco desafortunado que, digamos, Pablo Dañino no pudo venir a cantar en esa ocasión, pero logramos reunir, a varias personas de la música de Venezuela, como por ejemplo a Carlos Segura de Zapato 3, a Elisa Rego. Tremenda voz. Tremenda voz. Luque Grande, por supuesto, él también fue un artista completo. Y Carlos, excelente persona y por supuesto, un ícono, ¿no?, del rock venezolano con Zapato.
Por supuesto, un personaje de la época y completamente apropiado para cantar las canciones de Sentimiento Muerto. Alexis Peña, no sé si recuerdas a Alexis Peña, pues Claro, cuando cantó con Témpano. Alexis, buen amigo, sí, lo conozco desde Caracas y para muchos la mejor voz del pop rock venezolano. De verdad que sí, él y ha mantenido su voz. Yo diría que hasta cierto punto, con ciertas canciones, su voz ha mejorado muchísimo. Te quería decir también que estuvo esa noche, el tributo de Sentimiento, estuvo Pedro Castillo también cantando. Gran amigo también, excelente compositor o músico. Y tengo la fortuna de, junto a nuestro amigo en común, Antonio Piña, Ujú. traer tanto a Pedro como a Alexis para finales de este año. Lo íbamos a traer ahorita, pero gracias al COVID-19 tuvimos que posponer la fecha. Más o menos. Los tendremos en Miami, Orlando y probablemente Tampa también. Qué bueno. Fíjate que también con este grupo, los Hombres G, que tenían pautado parar en Orlando en julio, Correcto, sí. ah, también creo que hicieron un cambio de fecha. Tengo que revisar un poco sobre el tema. Pero bueno, volviendo al tema de Sentimiento Muerto, Jaime, nuestro amigo Jaime, estuvo también presente, tecladista de Zapato 3, durante el evento. Pero lo que más recuerdo es el ambiente de cooperación y los nervios de cada uno por participar con todos esos músicos y precisamente el entusiasmo que tenían de hacerle tributo a este grupo, que como ves tengo una camiseta que no sé si te había contado, yo en mi tiempo libre me dedico al diseño gráfico y precisamente, bueno, yo basado en una y otra cosita que tengo por ahí de Sentimiento Muerto, bueno, logré el estampado que ves aquí en la camiseta del grupo. Pero sí, sin duda, ese trío de Sentimiento Muerto, Zapato 3 y Desorden Público, bueno, fueron, bueno, Desorden todavía lo es, pero fueron tres grandes de la música que impactaron a una generación y bueno, me da mucho gusto estar en contacto con ellos también. Sí, señor. Bueno, tenemos ahí unos cuantos amigos en común y del mundo de la música también. Tengo el placer, ¿no?, de poder decir que Pedro es un buen amigo y Pedro Castillo. Y bueno, con Alexis también tengo una amistad que va desde allá, desde Caracas, desde Venezuela. Me comentabas de la franela, que está muy bonita. Luego hablaremos en privado para ver. Entonces estás diseñando franelas. Cuéntame un poco de eso. Sí, sí, durante mi tiempo libre hago diseño, de hecho, las cosas que he aprendido sobre el diseño gráfico las he aprendido a través de un portal web que se llama LinkedIn Learning. No sé si lo has escuchado. No. Es una página web, bueno, que tiene una cantidad de tutoriales sobre varios temas profesionales y uno de ellos es el diseño gráfico. De hecho, mencionabas a Edgar Jiménez de Venezuela, bueno, los diseños de él, tanto como todo lo que se hacía en ese entonces en Venezuela en cuanto a los grupos de rock, fueron una gran influencia en mí en cuanto a lo del diseño gráfico. Entonces, bueno, afortunadamente, ahora que tengo más tiempo para dedicarle a eso, creo que mi técnica ha mejorado bastante y bueno, quiero utilizarla precisamente para tener artículos como esta camiseta. Está bien, está genial. Y precisamente Está bien retro. está bien retro, sí. Quería decir que también estoy experimentando con varias compañías que se dedican precisamente a la producción de artículos, como camisetas, como calcomanías, afiches. Estoy probando con varias compañías para ver los resultados en cuanto a la calidad bueno, de la camiseta, de la calcomanía, del afiche, y utilizar esos servicios para producir precisamente más arte. Esa es una de las cosas de los objetivos que tengo propuesto, que me quiero proponer, es decorar mi casa con, en gran parte, lo que diseño y de las fotografías que tomo también. Yo combino esas dos cosas, diseño gráfico y fotografía. Te voy a encargar unas cuantas cosas, me parece. Vale, deberíamos sentarnos a hablar sobre el tema. Business. Mira, tú me comentabas hoy cuando conversábamos en la tarde del día de hoy, viernes, para esta conversación, ¿no?, en vivo en la radio,
y me comentaba sobre un artículo. Cuéntame un poco lo que habías leído, porque es un paisano, ¿no? Que lamentablemente tuvo un final trágico. Sí, precisamente hoy, da la casualidad que leí un artículo en el periódico local, el Orlando Sentinel, sobre la situación de este muchacho que lamentablemente perdió su vida en un accidente trágico de la construcción en la autopista I-4. Y bueno, en gran parte estaba leyendo sobre el tema porque la investigación nos dice que en gran parte quizás hubo falta de entrenamiento y gracias a quizás a que la persona no recibió instrucciones en español, en su idioma. Y bueno, la investigación habla sobre otras razones también. Por ejemplo, habla de que en ese momento, cuando pasó el accidente, habían personas que no tenían que estar ahí en esa zona, pero ellos citan principalmente la falta de entrenamiento y la falta de las instrucciones para hacer su trabajo en español. Parece que la persona, bueno, aún no dominaba el idioma y bueno, se combinaron una cantidad de circunstancias para que pasara lo que pasó. Pero esa es una de las situaciones que yo he visto. Por ejemplo, trabajando con la última compañía con la que trabajaba, nosotros producíamos los entrenamientos de personal, que esa es una de las cosas que yo hago, y sí, precisamente en Florida, la cantidad de profesionales que trabajan aquí, hay muchos de ellos que todavía no son bilingües, y bueno, las compañías están viendo la oportunidad para proveer una cantidad de información en español. Afortunadamente me he podido involucrar con ese tema de precisamente hacer entrenamientos de personal o de clientes en los dos idiomas. Y mientras investigaba sobre el tema aquí en la Florida, di con el artículo en el que, bueno, te entrevistaron a ti para hablar un poco sobre quién era él. Y bueno, ahí fue donde leí un poco sobre las circunstancias, ¿no? Es lamentable. Sí, es súper triste que, imagínate, que bueno, él tenía a su esposa y el resto de la familia en Venezuela y tenía las esperanzas de volver y cómo viene a perder su vida por una situación como esa, ¿no? Fíjate el caso de Ulises Corrales, se llamaba él. Tuvimos un encuentro muy emotivo unos meses antes de su fallecimiento, de su accidente. Habíamos organizado un foro con David Smolansky, quien es representante de Venezuela del gobierno interino ante la OEA. Y bueno, Ulises, en el caso de Ulises, yo lo conocí porque él era activista de Voluntad Popular en Venezuela. Y por ende, acá, bueno, yo ser el responsable de ese partido acá, bueno, nos conocimos, él comenzó a participar con nosotros en distintas actividades y en ese preciso instante, junto a David, en ese foro, fue muy emotivo lo que sucedió porque él se paró y dijo, ¿puedo dirigir unas palabras? Y nosotros sí, como no, quería saludar a David, le dimos un micrófono. Él dio unas palabras muy emotivas donde resaltaba que él estaba acá para ayudar a su familia, que él no veía el día de regresar a Venezuela para seguir luchando por la libertad, etc. Y fue muy emotivo sin duda alguna. Él se puso a llorar y le dijo a David, ¿habría un problema si me acerco a la tarima? Por supuesto, dijimos que no y abrazó a David y se puso a llorar y David se acordó de él porque ellos se conocían de allá, etc. Y bueno, él siempre nombraba en las ocasiones que nos vimos, que compartimos a través del chat del partido, siempre hablaba de su hijo, 6 años. Y que prácticamente todo lo que él ganaba era para enviárselo a su hijo. Y bueno, fíjate, le tocó, o parte de la grúa le cayó encima y lo mató de manera instantánea. Las razones, las circunstancias, evidentemente, muchas veces las subcontratistas, y así lo demostró ese artículo de investigación, subcontratan a personal para pagar un poco menos, ya que las personas no hablan el idioma. Si bien él estaba totalmente legal con su permiso de trabajo y todo lo demás, probablemente se aprovechan muchas veces, ¿no?, las compañías para obtener mayores beneficios, o sea, mayor ganancia, al pagarle menos por hora
a estos personal que en realidad es personal calificado y que trabaja en sitios de alto riesgo, ¿no? Porque que es un trabajo de alto riesgo y bueno, en el caso de él, ese día en ese accidente, se vieron afectadas 2 personas, una que afortunadamente sobrevivió y Ulises que murió de manera instantánea. Pero bueno, Sí, sí. es fuerte, ¿no? Sí, es lamentable. Fíjate que esa situación también sirve para resaltar lo que acabas de decir, que es que, y es una situación que eh, pasa a menudo en Estados Unidos. Las compañías saben que pueden reclutar a personas quizás que tienen poco tiempo en Estados Unidos, pueden pagarle un salario inferior al que le pagarían a una persona que es de aquí. Y, y fíjate en ese caso en particular lo que ocurrió, ¿no? Quizás la compañía no se dedicó a proveer el entrenamiento que tenía que proveer o a producir la información en el idioma de los empleados que tenían en ese momento. Entonces, esa compañía, te digo, basado en el artículo que leí, tiene otros casos en Sí, particular, sí, sí, ya pero tenía bueno, accidentes previos, sí, señor. hay Mira, que analizar la situación caso por caso. No se puede Javier, no, generalizar. nos pasamos 2 minutos de la última pausa. Nos vamos Vale. a ir con un tema. Estábamos hablando de sentimiento hoy. El miércoles tuvimos a Wincho por acá, bajista de sentimiento, en 3 de sus 4 discos. Y entonces, o sea, aprovechando eso, tu franela, que tuvimos a Wincho hace 2 días, nos vamos a ir con un tema de Callayo Troconis, de Hermistatú. Y al regreso, entonces conversamos un poquito los minutos finales ya para hablar del tema de la reapertura económica, cómo lo ves y recordar que hoy ya abrió uno de esos parques temáticos. Vamos a ver qué sucede y cómo sigue el tema de la pandemia. Ya regresamos cuando puedas, Efraín. Dervista, tú, qué banda tan buena. Sigo en dirección opuesta. Yo voy mientras vienen de vuelta. Sigo sin enfocar el sol. Es un túnel que conduce a la noche. No intento encontrar freno cloche. Al caballo se le ha ido las riendas en el túnel en que voy. Gente viene, gente se va y los veo pasar, no es distinto a otros que se quedan atrás. No los culpo en andar en otro ritmo. Me distraigo al llegar a la city. Me detengo en un par de ficheras. Cada una de ellas cuenta una historia en la que yo no estoy. Me apresuro en seguir en la rueda. No reviso cuánto tengo en cartera. La sorpresa estará a la espera en cada curva que doy. Gente viene, gente se va y los veo pasar y no es distinto
música y buena información. Es Caja Musical con Ignacio Carrasquero por Más 100.7. Bueno, estamos ya de regreso para los minutos finales en esta conversación que nos ha llevado por la música, por el diseño gráfico, por Venezuela, por el lamentable accidente que ocurrió, por el caso de Floyd y la violencia racial y el exceso policial. Y ahora vamos a hablar de lo que nos queda en estos poquitos minutos del COVID-19, cómo ves la reapertura. Hoy Universal reabría, ¿no?, de manera formal su parque. Reabría de manera oficial, por supuesto no a la totalidad de su capacidad habitual, pero abrían. ¿Y qué crees tú? Para muchos, de hecho, los últimos 3 días ha habido aumento en los casos en Florida. Recordar que tan solo el día de hoy hubo más de 1.000 decesos en los Estados Unidos, más de 1.000 muertes el día de hoy. Recordar que los Estados Unidos es el país con más casos de COVID-19. Pero bueno, se está llevando de manera forzosa, si se quiere, esta reapertura económica, así llevada como a juro, como porque sí. Entonces, ¿qué opinas tú de eso, Javier? Bueno, Nacho, a mí en realidad también me parece un poco que ha sido arriesgado la manera en que se ha abordado el tema. Estados Unidos siendo un país capitalista, el sistema capitalista, la gente está preocupada, sí, por supuesto, porque los negocios reabran, porque el dinero fluya nuevamente, pero necesitamos a la gente, que la gente esté bien, que la gente se sienta saludable precisamente para que puedan salir y puedan sentirse seguros en la calle. Entonces, si eso no ocurre, pues no importa que los negocios abran. Entonces, nuevamente, creo que tenemos que volver a hablar sobre esta administración, sobre el liderazgo de Estados Unidos y cuáles fueron las medidas que se tomaron antes de empujar la idea de reabrir los negocios. Fíjate, sin duda alguna hay que volver a la normalidad, pero esta epidemia que está ocurriendo, bueno, trae muchas lecciones, es nueva para muchos y quizás no había que tomarse tantos riesgos y esperar un poco más. Fíjate, yo me quedo con unas palabras que nos dijo nuestro buen amigo Jaime, ya que lo nombrábamos, Jaime Verdaguer de Zapato 3, hace poco más de 2 meses, cuando comenzaba todo este asunto. No sé si recuerdas esa conversación que tuvimos todos, y yo comentaba, bueno, pero es que aquí van a comenzar a reabrir todo, fíjate que los supermercados y las grandes cadenas no han cerrado nunca, y él me dice, sí, pero eso lo que va a hacer es aumentar los contagios. Yo le dije, sí, pero lamentablemente aquí se está prevaleciendo el tema económico. Y él me respondió esto, no sé si te acuerdas, me dijo, los muertos no compran. Y bueno, es tal cual, ¿no? Evidentemente la prioridad debería ser la recuperación, o sea, que termine la pandemia mediante el distanciamiento social, el sentido común, etcétera, para después poder reabrir de manera natural. Fíjate que los primeros días cuando reabrieron las playas hace cerca de 1 mes ya, el primer día ya había no sé cuántos spring breakers, no sé qué cosa, y hubo una ola de contagios en las costas de Florida, evidentemente, y probablemente venga un aumento en los casos ahorita, ¿no?, en los nuevos contagios. Sí, esa es la otra situación que tenemos. Bueno, con la reapertura de los parques hay que ver 2 meses, 3 meses más adelante a ver qué ocurre, qué ocurre con el virus, qué ocurre con la gente. Yo desde que salió la noticia del tema, bueno, en realidad he tomado muchas precauciones y la verdad es que he estado en mi casa lo más que pueda y que puedo y no he salido y bueno, afortunadamente me siento bien, pero pienso que se aceleraron un poco en cuanto al tema de la reapertura y lo digo también porque Estados Unidos tiene información de los otros países donde esto empezó, ¿verdad? Está la situación con Italia, por ejemplo, la situación con China. Bueno, con China quizás es un poco más complejo, pero están los otros países que se vieron afectados por el coronavirus. Entonces, bueno, hay que trabajar en conjunto
¿verdad? Para ver qué han hecho los otros países y utilizar esa información para el beneficio de tus ciudadanos. Pero yo pienso que se aceleró un poco el tema de la reapertura y quizás se debería haber sido un poco más precavidos y esperar un poco más de tiempo. Espero estar equivocado, pero yo pienso que va a haber un incremento en los casos, ya veremos qué sucede. En todo caso, los últimos 2 días confirmado ha habido un incremento en los contagios, leve, pero lo ha habido. Y bueno, tenemos que esperar, como bien dices tú, lo mínimo que se debe esperar son de 2 a 3 semanas para ver si hay repunte o no, por el tiempo de incubación del virus, etcétera. Y bueno, todo en teoría debería empezar a volver a la normalidad poco a poco. En todo caso, ha sido un golpe económico y viene una recesión global, eso sin duda alguna. Hubo impacto a nivel escolar con los chamos que tenían que ver sus clases a distancia. El impacto en el Spring Break, impacto en el turismo, por supuesto, que hablar del turismo cuando Florida Central vive de eso. Y bueno, de los 98 millones de visitantes que tuvo el año pasado, evidentemente este año va a haber menos por todo esto, el impacto en los parques, en los empleos, en las aerolíneas, hotelería, etcétera, ha sido, bueno, de millones y millones de dólares. Y bueno, vamos a esperar a ver qué tanto tiempo nos toma recuperar todo esto, ¿no? Por el lado positivo, Nacho, el tema de trabajar desde la casa, no, ya pienso que, y esto lo he visto, por ejemplo, no tuvimos la oportunidad de hablar sobre el portal de LinkedIn. Yo he estado bastante involucrado con esa página y lo que sucede ahí, pero me llama mucho la atención cómo también las grandes compañías ya prácticamente están viendo la posibilidad de que sus empleados trabajen desde la casa y esa sea, ¿no?, la nueva manera de trabajar donde sea posible. Entonces, bueno, por ese lado creo que... es un ahorro también, es un ahorro para las empresas en el sentido que necesitan oficinas más pequeñas, menos espacio. Es un ahorro para el empleado y es más cómodo, no tiene que desplazarse. O sea, tiene una serie de ventajas, ¿no? Ojo, hace 2 días vi un artículo en las noticias que hablaba sobre cómo está afectando el trabajar desde la casa a la cantidad de horas que duermen las personas, ¿no? Entonces hay muchos que se ven afectados y están sufriendo de insomnio precisamente porque trabajan en la noche o si no cumplen con el proyecto que tenían durante el día, bueno, siguen trabajando durante la noche y bueno, como seres humanos que somos tenemos que también poner todo eso en la balanza para ver cómo debemos abordar la situación. Javier, preguntarte ya para las conclusiones finales, ya hablando de otro tema, nos queda un par de minutos. Por un lado, una pregunta personal. Te espero verte a ti y a Nancy en Pedro Castillo y Alexis Peña. Buenísimo. Es mi debut en producción de conciertos, o sea que espero verte por allá. Y bueno, hay otros músicos y otras bandas en mente para más adelante. Claro, el tema de la pandemia se atravesó y retrasó un poco las cosas, pero bueno, Dios mediante, ahí vamos firmes con eso. Esta es tu casa cuando quieras volver, en este caso vía remota, ya más adelante cuando volvamos al estudio. Y bueno, nada, si quieres agregar algo, tienes 2 minutos ahí para... No, te quería decir, no quería que se me olvidara esto, pero me alegra muchísimo, primero, que tengas este espacio en internet para hacer el programa que haces. Y yo no sé, la manera en que lo veo a Ignacio Carrasquero teniendo su propia radio. Entonces, realmente espero que sigas con este programa, que sigas trayendo invitados de... Mira que nos están escuchando los dueños de Más, me van a jalar las orejas. Pero bueno, tienes que empezar en alguna parte. Te felicito de verdad por lo que estás haciendo en Orlando, en nuestra zona, y ojalá que siga creciendo, que sigas trayendo invitados de varios países con varios temas. De hecho, el tema de la pandemia podrías dedicarle la hora completa, yo creo, a lo que le ha ocurrido a la gente, cómo nos ha cambiado la vida, lo que ha ocurrido con el COVID-19. Pero bueno, quería felicitarte por el programa. De verdad, también espero que todo esto pase pronto para que nos podamos juntar y bueno, que se vengan más temas para tu programa. Claro que sí, Javier. Bueno, dale, mil gracias por
por estar acá con nosotros el día de hoy y por la amena conversación. Estamos pendientes, luego conversamos por teléfono para lo de las t-shirts. Vale. Y bueno, nada, feliz fin de semana. No bebas mucho y si bebes, bebe en casa. Te iba a decir, si quizás los oyentes que tienes acá, si quieren ver otros de los diseños que he hecho, en mi página de Instagram, que sería numeral Pixel Javier, ahí pueden encontrar los diseños que tengo hasta ahora. Eso es en Instagram, ¿correcto? Instagram, perdón, sí. Ok, perfecto. Bueno, mil gracias nuevamente, Javier. Feliz fin de semana. Muchos saludos por la casa. Y bueno, estamos pendientes para la conversación. Un abrazo. Dale, buenísimo. Buenas noches y saludos a Efraín también. Gracias a todos. Vale. Chao. Bueno, chau. Efraín, bueno, seguimos acá para ya terminando el día de hoy. Primero recordarles que estamos todos los lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a través de esta su estación más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. En la ciudad, 100.7 en el dial de la radio. Fuera de la ciudad, www.más100fm.com. Le dan play y listo. También facebook.com/más100fm. Pueden seguirnos a través de @más100fm en Twitter, Instagram y Facebook, @Caja Musical Piso, Twitter, Instagram y Facebook. También www.cajamusicalv.blogspot.com y Caja Musical en YouTube. Cuídense mucho, esto fue todo por hoy. Mil gracias, Efraín, como siempre. Nos vemos el día lunes, si Dios quiere. Y a cuidarse del COVID, que por ahí anda todavía echando broma. Bye, bye. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical Piso Bajo, y nuestra página de Facebook Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima. Más 100.7 FM llega a ti gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. ¿Qué pasaría si comprendieras qué causa los temores, ansiedades e inseguridades de tu vida? ¿Y qué pasaría si pudieras deshacerte de estos y vivir una vida mejor y más feliz? Descubre la fuente del estrés, los miedos irracionales, malestares e inseguridades que te esclavizan. Con Dianética lo puedes lograr. Disponible libro, DVD y hasta un seminario donde podrás experimentar resultados en tan solo un fin de semana. 407-895-9917. Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. WUOHLP, Union Park, Orlando. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más. Mario fue pintor más de 30 años. Cuando me dijo que se le estaban olvidando las cosas,